vamos a ir profundizando los pilares de la asignatura, ¿ya? Hoy vamos a arrancar con geografía, porque veníamos viendo geografía hace un breve tiempo, hace las dos clases anteriores, ¿ya? Y vamos a dar hoy día una pincelada de la historia de la geografía, desde la Grecia antigua hasta nuestros días, porque la próxima semana nos acompaña una especialista en geografía, ya ex compañera mía, y que se dedicó a trabajar, a seguir estudiando la geografía, ¿ya? Entonces ella nos puede dar un punto... Javier. Entonces ella nos puede dar un punto de vista desde su especialidad como geógrafo, ¿ya? Ella ha trabajado acá en Chile, en México, tiene una bonita trayectoria, tiene varias publicaciones y se van a dar cuenta de lo interesante de la geografía que sirve, pero para diversos temas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a la diapositiva. Recuerden, chiquillos y chiquillas, que la clase es constructiva, ¿ya? La hacemos entre todos y todas. Y también recuerden entonces que al hacerlo entre todos y todas, corresponde también a la nueva manera de ir evaluando este año. Quiero que me digan si, por favor, se ve la presentación. Sí, profe. ¿Sí? Oye, ¿tengo el volumen bajo o no? Bueno, chiquillos y chiquillas. Sí, muchas gracias. Bueno, la guía anterior, entonces, no era para enviar, era para comentar ahora, en breves 10 minutos. Y tenemos menos de ese tiempo, parece. Rápidamente. Número 1, según lo revisado en clase, ¿estás de acuerdo con el origen de la Tierra? Fundamente su respuesta, por favor. Recordemos que el origen de la Tierra entonces tiene este concepto de planetesimales, que era la conformación ya de fragmentos de roca del universo, ya, y se va conformando estos planetas del sistema solar. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Abro debate ahí. Abra el micrófono también, quien quiera hablar. Vamos, chiquillos, necesitamos la participación de todos y todas en esto. Samuel, usted que ahí tiene siempre respuesta para todo. ¿Qué le parece este origen de la Tierra, de nuestro planeta? ¿Cómo era, profe, La pregunta, ahí está. ¿Estás de acuerdo con el origen de la Tierra que yo le había presentado en la clase anterior? No sé. ¿Por qué no sabe? Es que no sé Juéguese. cómo va el... Este. Yo le había presentado que desde el Big Bang, ya, esta gran explosión, se van conformando, se van Ya. conformando los planetas mediante este sistema de planetesimales que llamamos, que por tanto la Tierra está conformada de varios polvos o rocas del universo, al igual que nosotros. No, no sé, yo soy cristiano. ¿Perdón, Samuel? Yo soy cristiano. Bien, bien, está bien. Bueno, vamos a pasar a la número 2. Por acción de las placas tectónicas, que son los que soportan los continentes y los océanos, ¿qué crees tú que le pasará a los continentes y a los océanos a futuro? Recordando que las placas tectónicas siempre se están moviendo. ¿Qué pasará con los continentes y los océanos a futuro? Que se van a volver a juntar, ¿o no?
María Villar, que se van a volver a juntar. Puede ser, muy bien, puede ser una opción, pero recordemos que en un inicio, en la Pangea, ya estaban todos juntos. Entonces quizás la tendencia, sea más a separarse. La número 3, en cuanto a la formación del territorio de Chile y el constante choque de estas placas tectónicas, puntualmente la de Nazca, ¿ya? Y la sudamericana, ¿crees que la cordillera de los Andes se seguirá elevando o llegará, a un punto de quiebre? ¿Qué sucederá con este relieve, con las macroformas de nuestro país? Imagínese, para aportarle ahí a su respuesta, imagínese que por cada terremoto y megaterremoto que hemos tenido en este sector de nuestro país, por efecto de las placas tectónicas, las Yo macroformas opino, se van yo opino deformando. María, yo opino que van a seguir creciendo debido a los constantes movimientos de las placas tectónicas. bravo, exacto, eso es lo que sucede. Increíblemente, la Tierra, que parece como algo fijo, no es tan fijo. Pasa a ser casi una plasticina dentro de las fuerzas tectónicas. Por tanto, la cordillera de los Andes no va a dejar de crecer, porque cada vez tiene más presión. Muy bien, muy bien. Pero puede también llegar a un punto de quiebre por las mismas fallas, como por ejemplo la falla de San Ramón, que está en la región metropolitana. Número 4 y final. Si usted tuviera que elegir un lugar para vivir en Chile, ¿cuál sería este lugar? Fundamentando su respuesta en las macroformas, en la región, en la comuna, en el clima incluso, en el desarrollo urbano, rural. Fundamente ahí. Alguien, por favor, salte a la piscina con esa respuesta. ¿Nadie? O sea, todos están conformes donde vivimos. ¿Cristóbal? Yo estoy conforme aquí, profe. ¿Le gusta este clima de aquí? Un poco. Poco. ¿Cuál es lo que no le gusta? Cristóbal, ¿qué cosa no le gusta del clima de acá, de la zona central de Chile? No sé, es que contamina mucho aquí. Mucho abuelo. Ah, vale, vale. Eso es por la acción humana. Claro, la contaminación, la calidad del aire Sí, nos pues no ha se puede jugar afectado. fútbol tranquilo. Mira qué interesante lo que tú estás proponiendo, que la contaminación del aire afecta incluso en el desarrollo del deporte. Y lo hemos visto las últimas décadas. Y eso va a ir en crecimiento, en aumento, lamentablemente. Quizá con la pandemia se ha disminuido un poco, pero muy poco. Habiendo dicho eso, agradezco a las personas que participaron, tienen su puntito ahí, que lo llevo registrado, ¿ya? Vamos a dar inicio entonces a esta clase, que es bien especial. ¿Qué es la geografía? ¿Qué es la geografía? Parece una pregunta sencilla, pero tal vez no lo es de responder. Entonces el objetivo de hoy básicamente es conocer el concepto de geografía, definiendo su utilidad y el trabajo multidisciplinario, porque trabaja desde múltiples áreas, ¿ya? Entonces vamos a ver una pequeña pincelada de la historia. Según la RAE, ¿ya? Que es la Real Academia Española, lo utilizan mucho ahí en el juego pasapalabra, si lo han visto. Geografía la define desde
como la ciencia que trata sobre la descripción de la Tierra. ¿Ya? Etimológicamente hablando, es decir, desde la raíz de la palabra, geografía proviene del griego y luego pasa al latín de la siguiente manera, que está ahí en la diapositiva. Geo significa tierra y grafo significa grabar, dibujar, escribir o describir. También les debo recordar que Gea fue la diosa griega de la tierra. Por tanto, geografía, según esta definición formal, alude a que es la ciencia que describe la Tierra. Si está describiendo la Tierra, entonces describirá todo lo que la Tierra contenga. Seres vivos, naturaleza, desarrollo urbano, etc. Todos los fenómenos de la Tierra. Ahora bien, una pregunta. ¿La geografía es una ciencia? No lo sabemos hasta ahora. ¿Pero por qué? Primero que todo, la ciencia es sinónimo de conocimiento. Y desde el siglo XVIII, diferentes teóricos al respecto han propuesto que la ciencia se debe tomar como una actividad y que esta actividad se realiza por medio del método científico. ¿Vale? Entonces la geografía desde el siglo XIX comienza a aplicar el método científico, que está puesto ahí en pantalla. Por tanto, pasa a ser una disciplina formal, pasa a ser ciencia. Esa abreviación que ustedes pueden observar, ODEAS, PC, es la forma en que yo aprendí cómo el método científico actúa. Observación, descripción, explicación, análisis, síntesis, predicción y conclusión. Yo de esa manera me aprendí cómo trabaja el método científico, gracias a esa abreviación, que nunca más la he olvidado y espero que ustedes la observen, la recuerden y la vayan aplicando. Increíblemente el método científico lo aplicamos todos los días, desde levantarnos hasta acostarnos. Todos los días estamos en constante observación, estamos describiendo en nuestra cabeza, estamos intentando explicar diferentes fenómenos que nos puedan parecer interesantes y para dar respuesta personal. Entonces, dentro de una breve historia de la geografía, primero vamos a ubicar la geografía antigua, donde son los griegos y los romanos los que hacen las primeras observaciones al respecto. Estos tipos observaban y describían la naturaleza, es decir, usaban los primeros dos pasos del método científico. ¿Ya? Esto lo hacían por medio de los relatos de diferentes viajes que hacían. Por tanto, estos relatos de viajes iba de la mano la geografía y la historia. Y hasta ese entonces parecía pertenecer a una misma área. Trabajando entonces desde este punto, desde la Grecia antigua, la geografía y la historia perteneciente a la misma área. Ahí en la imagen está Eratóstenes, ya que fue un geógrafo, historiador griego, que intentó calcular la circunferencia del planeta en base a las matemáticas. Luego, ya pasando a la Edad Media, nos encontramos con la geografía medieval. Entonces aquí ocurre un estancamiento y un cierto retroceso de la geografía. Todo lo que los griegos y los romanos habían trabajado, aquí se trató en esta época de ocultar. ¿Por qué? Porque esos estudios que se habían realizado en la época clásica dejaban a Dios, ¿ya? Al Dios cristiano, ¿ya? Contradecían toda la creencia cristiana. Por tanto, se trató de ocultar esta información por parte de la Iglesia Católica. En esta época la geografía solamente se aplicaba para hacer pequeños mapas sobre las cruzadas, ¿ya? Que eran tiempos de guerra,
contra los musulmanes, y también rutas económicas hacia Asia. Avanzando en el tiempo, la geografía moderna, ¿ya? Recordemos que moderno no es sinónimo de lo que vivimos actualmente. Moderno es después de estas revoluciones. No, perdón. Moderno es posterior a la Edad Media, ¿ya? Aquí los geógrafos y la sociedad en general va echando un vistazo a lo que fue la cultura clásica, la cultura griega. Entonces se dan cuenta que por muchos años les ocultaron mucha información a la Iglesia Católica, ¿ya? Y se utiliza entonces la geografía para hacer mapas de ruta. ¿Y esto por qué? Porque se redescubre América. No raye la pantalla, por favor. Gracias. ¿Ya? También dentro de esto, la geografía avanza buscando la razón, la verdad, que era lo que se buscaba en este periodo. Y recién en este periodo comienza a aplicar un poco más el método científico, ¿ya? La historia y la geografía en este periodo siguen perteneciendo a la misma área. Ahí donde Heródoto tiene su corazón puesto, ¿ya? Él fue un historiador y geógrafo griego, considerado entonces el padre de la historia. Y es en esta época que se redescubre todo este conocimiento y se comienza a aplicar. Incluso mucho antes del descubrimiento de América, se hacían mapas de rutas muy certeras por parte de los vikingos, que se ha dicho, se ha descubierto últimamente que fueron ellos los primeros en llegar a América antes de los españoles y portugueses. Pero eso es un tema para discutir posteriormente. Si se fijan, ahí hay un mapa del año 1630, que es muy cercano al mapa mundi que conocemos actualmente. Dentro de la geografía contemporánea, entonces, de contemporáneo, es decir, desde las revoluciones francesas, desde la creación de los estados hasta la actualidad, la historia y la geografía se separan en este punto, porque comienzan a trabajar con métodos científicos, ¿verdad? Pero con diferentes finalidades. La geografía en el siglo XIX pasa a ser una ciencia oficial y no era cuestionada, porque quien usaba el método científico era validado. ¿Se acuerdan que una vez hablamos sobre si no había documento en mano, si no había evidencia, no era válido? Es en este momento entonces que la geografía busca eso, busca tener evidencias concretas. La geografía, entonces contemporánea, trabaja con otras ciencias. Se puede decir que es una ciencia mixta, como ahí revela la imagen, ¿ya? Se apoya en otras disciplinas. Y dentro de esta búsqueda de apoyo en otras disciplinas, ¿ya? Nacen dos corrientes, es decir, dos pensamientos geográficos diferentes. Por un lado tenemos los positivistas o cuantitativos, cuanti de cuánto, ¿vale? Entonces lo relacionamos directamente con los números. Estos geógrafos trabajan directamente con las matemáticas y las ciencias duras, ¿ya? Estos geógrafos dedicaron su vida para mapear las guerras mundiales, por ejemplo, o trabajar con la geografía desde un punto de vista económico. Al otro lado de la vereda están los geógrafos cualitativos, es decir, que trabajan con las cualidades. ¿Con las cualidades de qué? Con las cualidades de los seres humanos, ¿ya? Entonces, este otro movimiento o corriente de geografía
estudia la humanidad, estudia la sociedad. Desde aquí nace la geografía política, ¿ya? Que es el intento de describir la relación entre el ser humano y la construcción geográfica que él va realizando, cómo va distorsionando, transformando el medio en que vivimos, para bien o para mal. O también nace la geografía radical, que por ejemplo son estos geógrafos que critican o cuestionan todos los modelos anteriores. Desde estos últimos nace también la teoría actual o un replanteamiento que la Tierra es plana. Eso es parte de la geografía radical, cuestionando todo lo anterior. Ahí hay una imagen entre el método cuantitativo y cualitativo, que está clarito. Porque ¿qué le interesa al modelo cuantitativo? Le interesa, por ejemplo, como dice ahí, esta relación entre números de personas, ¿ya? En cambio, lo cualitativo le interesa cómo se lleva a cabo esta relación, cuáles son las emociones involucradas. Actualmente, chiquillos, la geografía ha pasado por toda esta evolución, ¿ya? Y sirve no como un catálogo de respuestas, sino como un sistema de preguntas que van ayudando a comprender los diferentes sistemas entre los seres humanos y el medio que nos rodea, ya sea un medio natural o un medio artificial, por así decirlo. ¿Ya? En la imagen se muestra entonces un sistema llamado SI, que es un sistema se llama Sistema de Información Geográfica, donde se pueden colocar diferentes capas de información geográfica para construir un mapa integrado. Hoy en día, entonces, la geografía y la historia pueden trabajar en conjunto. Es como que se volvieron a reunir y no pertenecen a la misma área. Por supuesto, son áreas diferentes, pero sí trabajan en conjunto. Y es por eso que la asignatura se llama Geografía, Historia y Geografía. Y además le agregamos el Ciencias Sociales, que más adelante lo veremos. Ya hoy en día la geografía, chiquillos y chiquillas, da para mucho. ¿En qué sentido da para mucho la geografía actual? Porque se pueden hacer mapas de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Por ejemplo, en la guía que yo les voy a enviar, hay una pregunta y dice, ¿cómo la geografía podría ayudar o aportar con este asunto de la pandemia? No sé si alguien tiene alguna idea de cómo la geografía podría ayudar con este tipo, con la pandemia que estamos pasando.